Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo de cursillos de cristiandad. Muy buenas noches y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes en Radio María. Hoy, como cada primer martes de mes, con cursillos de cristiandad. Somos Lucía Hermida y Jesús Abad y damos la bienvenida al mes de febrero. Un mes que esperamos que nos termine de poner en marcha para este 2026 y en el que seamos muy conscientes de la necesidad de compartir nuestro testimonio, incluso en las redes sociales. Poneos cómodos porque comienza en Radio María, Protagonistas los Jóvenes, con cursillos de cristiandad. Hoy tenemos un tema que me parece muy cercano a todos, pero que a la vez nos desafía, y es la necesidad de evangelizar, de llevar la fe a nuestros ambientes, incluso a aquellos que parecen más alejados. Y, por supuesto, también en las redes sociales, donde pasamos tantas horas. Y me alegra mucho compartir de nuevo este espacio con mi compañera y amiga Lucía Hermida. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Pues la verdad es que es un tema apasionante porque muchas veces pensamos que evangelizar es algo reservado a gente, pues sacerdotes o a misioneros, pero no, evangelizar también es para nosotros y lo debemos hacer aquí y ahora en nuestro día a día. Pues tanto en nuestras amistades, en el trabajo, en la universidad, incluso, como ha dicho en Jesús, en las redes sociales, donde nuestras palabras y nuestros gestos tienen mucho alcance. Sí, y a veces nos da miedo o pensamos que no estamos preparados, pero evangelizar no significa dar formación, sino dar testimonio, mostrar con hechos, con palabras, con actitudes que Dios es nuestra vida. Sí, y yo creo que hoy más que nunca necesitamos ser valientes y esa valentía para acercarnos a quienes no conocen a Dios, para ofrecer palabras de esperanza, para compartir nuestra vida sin imponer nada, sino pues invitando con alegría, porque evangelizar también es acompañar, escuchar, interesarse por la vida del otro. Y en cuanto a las redes sociales, como comentábamos antes, Lucía, pienso que son un lugar con mucho potencial, ¿no? Allí podemos compartir mensajes de fe, historias que inspiran, normalizar el estar en una adoración, por ejemplo, y todo eso tiene un efecto real, ¿no? No se trata solo de dar likes, sino de sembrar pequeñas semillas que pueden crecer en el corazón de alguien. Justo, Jesús, y aunque a veces parezca que no sirve de mucho, cada pequeño gesto cuenta. Cada palabra amable, cada testimonio compartido, cada ejemplo de vida cristiana, pues puede ser un motivo para quien quiera acercarse a Dios. Por eso hoy queremos invitar a nuestros oyentes a reflexionar. ¿Cómo estoy llevando la fe a mi alrededor? ¿Estoy dispuesto a ser luz incluso en los ambientes más alejados? ¿Incluso en las redes sociales? Muy buenas preguntas, da mucho que pensar y es que evangelizar no es una obligación pesada, ¿no? Sino una oportunidad de mostrar que la vida con Dios tiene sentido, ¿no? Incluso en los lugares donde parece que no hay esperanza, ¿no? Y nosotros como jóvenes podemos ser protagonistas de esta misión, ¿no? Con creatividad, con cariño y con valentía. Exactamente, y como siempre, pues escuchar experiencias concretas de jóvenes que viven pues esta misión a mí me ayuda muchísimo. Así que hoy vamos a tener la suerte de escuchar a dos hermanos que han encontrado una manera distinta de acercar a sus amigos y compañeros a Dios y demostrar que la fe no está pues lejos de la vida cotidiana. Así que esto es Protagonistas los Jóvenes en Radio María. Antes de continuar con el programa, queremos recordar que estamos también en formato podcast. Para escucharlo, tan solo tienes que entrar en la web de Radio María, www.radiomaria.es, y en la pestaña de programación, clicar en podcast.
Ahí están todos los programas. Además, también estamos en Spotify. Y si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico protagonistaslosjóvenes4@radiomaria.es. Bueno, ya creo que a los oyentes habíamos hablado de nuestro Juan Balanca, que es nuestro técnico de sonido, que es el que hace que todo este programa sea posible y que nos podáis estar escuchando así de bien. Así que, bueno, buenas noches, Juan, ¿qué tal estás? Buenas noches, amigos, estoy aquí muy ilusionado, la verdad, un poquito nervioso porque esto me ha pillado de sorpresa, no me lo habían dicho, pero bueno, me apetece ver qué saca el espíritu en este programa. Qué gusto escucharte, Juan, además siempre al pie del cañón, ¿no? Siempre en cada programa a los mandos y por fin podemos ponerte voz en este 2026. Si te parece, Juan, antes de nada vamos a invocar, ¿no? Sabes cómo funciona este programa y te invitamos a eso, a que pues en esta breve conversación que tenemos contigo como amigos, pues que sea el Espíritu Santo quien te guía. Así que te invitamos a que hagas esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Inunda esta habitación, inunda esta radio, inunda nuestros corazones para que seamos dóciles a tu voluntad y acerquemos a las almas que nos escuchan siempre hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí, Juan, bienvenido a esta casa y gracias por aceptar cambiarte de lado por un día. Gracias a vosotros. Gracias por venir, Juan. Juan estudia comunicación audiovisual y hace unas semanas, en la asignatura de formatos de no ficción, le encargaron hacer un documental. A pesar de que estudia en un centro no católico, no dudó en compartir el testimonio de vida y de fe de su hermana Elena, creando así una obra totalmente evangelizadora. Lo primero, como hemos comentado, que heavy que te mandan a hacer un documental y haces de repente uno católico. ¿Cómo tomaste esa decisión? Pues yo tuve como muy claro desde el primer momento, desde que llegué a la universidad, en que mis compañeros tenían que tener muy claro que yo era católico, creía en Dios, iba a misa, rezaba por ellos y quería evangelizar. Los primeros años se me complicaron un poco, pero luego ya espabilé. Y cuando me mandaron a hacer este documental, yo quise hacerlo de algo católico. Dije, luego tengo que hacer de algo de Dios para evangelizar en clase, porque sabía que a esa profesora le gustaba poner nuestros trabajos en clase. Entonces, simplemente tuve una idea que se me había ocurrido a raíz de la muerte del obispo auxiliar de Madrid unos meses antes, pero esa idea se complicó un poco y luego un día en clase, muy providencial, nos pusieron un anuncio en otra asignatura que tenía como testimonios de chicas hablando de su personalidad y de su físico y tal, y nuestra profesora nos explicó que lo impactante de ese anuncio y por qué llegaba a la gente era el testimonio. Y la conclusión de esa clase fue que el testimonio tiene mucha fuerza. Entonces dije, vale, pues di un testimonio 100%. Pensé en quién podía ser y lo primero fue en mi familia, porque mi familia es fantástica, súper católica, súper cercana a Dios y a mí yo lo he mamado desde pequeño y ellos también. Y pensé en mi madre y dije, a mi madre igual no le apetece mucho, así que la descarto. Luego en mi hermana Paula, que es la hermana más mayor, que no coincido mucho con ella por horarios, entonces también complicado. Mi hermana pequeña sí que sigue mucho a Cristo, pero creo que igual no sabría expresarlo del todo bien. Y además los de mi clase son como así jóvenes de mi edad y alrededor, entonces pensé que a lo mejor alguien que podía más acercarse a su edad. Y pensé en mi hermana Elena y sabía que no me iba a decir que no en ningún momento. Qué bueno, Juan. Qué bueno y qué valiente, ¿no? Hacer un trabajo pues en un sitio, un trabajo totalmente católico, ¿no? En un sitio que a lo mejor bien recibido no estaba asegurado, ¿no? Sabiendo que nos contabas, ¿no? Que iba a ser un documental que se iba a proyectar en clase, ¿no? Que lo iban a ver todos tus compañeros, ¿qué mensaje quieres transmitirles, ¿no? ¿Cuál era tu idea? Yo tenía un poco la idea en la cabeza de que el mundo está cansado de profesores o de sabiondos que lo explican y que necesita testigos. Entonces yo quería que mi hermana, en este caso, contase su testimonio para que ellos se sintieran como identificados con alguien joven que ha sufrido en la vida,
pero que a raíz del sufrimiento y de tener gente alrededor que la ha sabido acompañar y llevarla hacia la Iglesia y hacia el Señor, pues ella al final ha podido ver por sus propios medios, sus sentidos y todo, que Dios existe y que la ama con todo su ser. Y querían que se sintieran como identificados un poco con esa parte. Muy bien. Bueno, Juan, seguro que ya muchos oyentes están buscando por todo YouTube a ver dónde está ese vídeo y ese documental. ¿Nos podrías decir dónde encontrarlo para que la gente, si luego, porque lo vamos a poner evidentemente, pero seguro el documental es una pasada porque salen pues todas las fotos de vuestra familia, el montaje es increíble y yo creo que merece la pena verlo. Entonces, aunque lo vayan a escuchar ahora los oyentes en directo, yo creo que merece mucho la pena que lo puedan ver. Entonces, si nos puedes decir dónde lo pueden ver. Pues en 2 sitios básicamente, uno en YouTube, en un canal de YouTube que es el mío, que se llama Palamic, ahí está el documental y otros trabajos que no tienen nada que ver con el documental. ¿Vale? Y luego en la cuenta de Instagram, que también subo trabajos y tal, es la última publicación que hay. Las dos se llaman Palamic en Instagram y en YouTube. Y el documental se llama Elena y su fe. El documental se llama Elena y su fe. Vale, fenomenal, pues nada. La verdad que increíble porque la cuenta de Instagram de la que hablas, en la que compartiste ese vídeo, pues tenía apenas 20 seguidores y el vídeo aún así consiguió más de 5.000 visitas. Así que pues nada, yo tengo muchas ganas de escuchar otra vez el documental y pues tu trabajo y esta entrevista a Elena, ¿vale? Así que vamos a ello, que lo disfrutéis. Mi nombre es Elena Palanca-Sant, tengo 25 años y soy maestra de educación infantil. Yo conocí a Dios por mis padres. Pues cuando eran jóvenes y se conocieron, hicieron un cursillo de cristiandad, de ahí pues empezaron a vivir una vida de fe en la iglesia y como luego se casaron, nos tuvieron a mis hermanos y a mí, nos inculcaron la fe y yo siempre he pensado que mis padres eran muy buenos y que todo lo que me enseñaban era bueno. Entonces nunca me planteé si creer o no creer en Dios era algo bueno. Como veía que Dios era todo amor, pues me fié de ellos y me lo creí. El momento en el que yo decidí hacer la fe mía y que dejase de ser una fe heredada por mis padres, fue cuando cumplí los 18 años que decidí apuntarme al cursillo de cristiandad, como habían hecho mis padres de jóvenes. Y justo 6 días antes del cursillo, pues mi padre falleció. Y claro, yo me planteé no hacer el cursillo, obviamente, porque era como estaba todo un poco nublado, no había como mucha fe por mi parte en ese momento, no había muchas dudas. Pero bueno, aún así lo hice porque siempre que mi padre tenía una sesión de quimio, pues ponía un mensaje por el grupo de la familia que ponía por el cursillo de L. Entonces yo la verdad me acordé de esos mensajes y dije, pues voy, no puede haber nada malo. Y entonces allí como que entendí que todo tiene un porqué y que el Señor no nos da cosas malas, sino todo lo contrario, porque Él es bueno y es todo amor. Entonces decidí fiarme, la verdad. Ese año mi padre estaba malo por cáncer de colon, pero yo no pensé que podía pasar nada, la verdad. Cuando mi padre se puso malo como en febrero o marzo o así del 2018, y cuando pasaron un tiempo que no le hacían como mucho caso en el hospital y todo, le operaron y cuando salió de la operación nos dijeron que se iba a morir ese fin de semana. Y yo ahí me acuerdo perfectamente decirle a mi madre, exactamente cómo puede estar pasando esto si hay tanta gente rezando. Y mi madre me dijo, pues no lo sé, pero hay que rezar más, no se puede dejar de rezar. Y ahí yo dije, ni de broma. Y si no funciona, y veo que no hay resultados que yo quiero que mi padre se cure,
Estuve como ahí unos meses que rezaba, pero bueno, por si acaso funciona, pues rezo, pero sin ninguna fe. Hasta que de repente un día, no recuerdo tampoco muy bien por qué, la verdad, decidí cambiar el chip, acercarme otra vez a él, por esto que he dicho antes, ¿no? De verle como el padre bueno, que me quiere y que no me da nada malo, sino todo lo contrario, todo no tiene un fin bueno. Que al final, que mi padre falleciera, trajo muchas cosas buenas, porque no solo hubo gente que le tocó el corazón al Señor porque mi padre se fuese al cielo, sino a la misma familia mía en general. Creo que nos ha unido muchísimo, que nos ha hecho rezar juntos, que nos ha mantenido como de la mano del Señor. Y creo que es que nos ha salvado de verdad la vida, que mi padre esté en el cielo. Que mi padre esté en el cielo, creo que ha salvado la fe de mi familia, y creo que yo, personalmente, no tendría fe si mi padre no estuviese en el cielo. Porque creo que si aquí me cuidaba bien en la tierra, en el cielo, que tiene a Dios al lado, joder, es que me cuida muchísimo más, y yo lo noto, y lo tengo como muy claro, y le pido muchas cosas, y entonces estoy como muy agradecida de tener la suerte de que mi padre esté en el cielo y me pueda cuidar mucho mejor que lo que me cuida aquí en la tierra. Que no quita, obviamente, que no le eche de menos y que no quiera verle y todo, ¿no? Pero tengo la certeza y la fe de que cada vez que voy a misa me encuentro con él. Porque a mi padre le encantaba ir a misa, ¿no? Y en el proceso de la Eucaristía yo me encuentro con él. Y también tengo la certeza de que Dios me ha prometido que nos vamos a volver a ver en el cielo. Y que yo cuando me muera algún día, y si Dios quiere vaya al cielo, me encontraré con él. Entonces ese es el consuelo que a mí me da de saber que nos vamos a volver a ver. Porque Dios es bueno y solo quiere que nos acerquemos a él. Y por eso se ha llevado a mi padre al cielo, para que en mi casa podamos acercarnos a él. ¿Y algo que quieras decir? Pues yo de verdad... Espera, díselo a la cámara directamente. Yo de verdad animaría a la gente a sentarse delante de un sagrario y verdaderamente preguntar: ¿estás ahí de verdad? Porque es que eso, simplemente esa pregunta y estar sentado delante de un sagrario, os puede cambiar la vida. Para bien siempre, Para bien. Porque es que, como os he dicho, Dios es bueno. Entonces, probadlo, echadle narices, sentaos delante, a ver qué pasa. No tengáis miedo. Porque es que lo único que puede salir ahí son cosas buenas. Así que a tope. Elena Palanca, buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No he dicho Lucía. No pasa nada, Elena, yo estoy aquí, no te preocupes. Lo primero, Elena, gracias por compartir tu testimonio, sobre todo en redes sociales, que es un espacio muchas veces complicado, y gracias también por estar, por supuesto, hoy con nosotros. Un placer, estamos siempre al servicio de lo que el Señor pide. A tu hermano Juan le mandan a hacer un documental en clase, ¿no? Y no dudas en hacerlo sobre la fe, ¿no? Y para ello cuenta contigo. ¿Cómo viviste esa propuesta de tu hermano? La verdad que me sorprendió bastante, porque por un lado pienso que mi hermano me da mil vueltas en todo esto, y que se atreva a hacer estas cosas. Yo a veces a lo mejor me lo pensaría, ¿no? Pero es verdad que al principio me daba mucha vergüenza. No pensaba que fuese a llegar a mucha gente, la verdad, solo pensé en los de su clase y dije, bueno, pues para que se conviertan, si Dios quiere por lo menos tocar el corazón a uno, ya vale. Y nada, pues para adelante, confiando en lo que el Espíritu Santo suscitase en ese momento, porque como no me dijo preguntas ni nada, fue un poco ahí lo que surgió, así que nada, a fiarse. Total. Bueno, y Juan es un máquina, pero tú también eres muy valiente de ponerte delante de una cámara a contar todo tu testimonio sin saber quién lo va a ver, que eso es
pues muy importante en lo que hablamos de las redes sociales, que al final esto ha llegado a mucha gente. Y pues no sé si tú al grabarlo eras consciente de que, bueno, lo acabas de decir, que no sabías que iba a llegar a tanta gente, y la verdad que la difusión ha sido increíble. Y así que ¿nos puedes contar alguna historia de que sepas que alguien lo haya escuchado y te haya escrito y te haya dicho, oye Elena, me encantó el documental, no sé, cuéntanos algo? Pues vi a una amiga, hace poco me encontré con ella y me dijo que bueno, su familia es de Sevilla y todo, y me contó que a su madre le había llegado por un grupo de cursillos de Sevilla el vídeo. Y, o sea, yo conozco a gente de cursillos de Sevilla, pero no pensaba en ningún momento que fuese a llegar hasta allí, que al final pues es casi la otra punta de la península, y me hizo mucha gracia, la verdad. Y luego encontrarme con gente que a lo mejor no he hablado nunca y que de repente me paran, en cursillos siempre, no fuera, pero me paran y me preguntan y me dicen que les ha encantado, o no sé, pero a mí siempre me deja loquísima, la verdad, porque insisto en que no pensaba para nada que le fuese a llegar a mucha gente. Si es que yo no se lo mandé a nadie, porque dije, bueno, esto es un trabajo, no contaba yo con difusión. Pues Elena, está claro que estamos llamados a evangelizar, ¿no? A ir a nuestros ambientes y con nuestra vida, con nuestro testimonio, ponerles delante de la verdad, ¿no? Que es lo mejor que tenemos. En tu día a día, ¿no? Quitando el documental, ¿no? Este momento especial de evangelizar, ¿tú eres consciente de este llamado? En tu rutina, en tu trabajo. Sí, y me lo repito mucho porque es verdad que yo vivo mucho mi día a día, pidiéndole mucho al Espíritu Santo que interceda, porque siento que yo sola no llego a ningún lado. Entonces, como pido todo el rato que interceda, soy como muy consciente, y cada vez que voy al sagrario se lo pido al Señor, que la gente le vea a Él a través de mí. Que esto se lo escuché una vez a Munilla, que decía que teníamos que rezar mucho diciendo, Señor, que quien me mire te vea. Y yo me acuerdo un montón de esa frase que nos dijo. Entonces, yo me lo repito mucho porque creo que en mi trabajo, pues yo no sé si soy alguien cristiano, la verdad. Diría que no, por lo que veo. Y con amigas de la universidad y todo, que pues el documental lo han visto, ¿no? Pero en general yo siempre intentaba como mostrar ese lado de la vida cristiana, pues porque creo que todo el mundo se tiene que salvar. Y que si me van a conocer a mí y a lo mejor no conocen a nadie más en su vida que sea cristiano y que le anuncie el Evangelio, jope, pues es que yo tengo que hacerlo. Y da igual la vergüenza, da igual todo. Yo lo tengo que hacer porque Jesús ha muerto por mí, pero también ha muerto por ellos y lo tienen que saber. Muy bien, Jolina, y a mí sí que me pasa que hay en algunas situaciones en las que soy un poco cobarde, la verdad, y me cuesta pues mostrar mi fe, sobre todo pues en ambientes no cristianos o con gente que no conozco tanto, pero muchas veces es lo que dices tú, que con tu propio testimonio de vida ya estás dando testimonio de la vida de Cristo. Entonces, como bueno, este programa va un poco en relación a dar testimonio, sobre todo pues más como nosotros que somos jóvenes, redes sociales, que vivimos en esta locura de día a día, te quería preguntar qué consejo le darías a alguien joven pues que quiere mostrar su fe, pero tiene miedo al qué dirán. Yo creo que lo primero y más importante es estar en gracia. Yo noto que cuanto más me cuesta es cuanto menos en gracia estoy, que no me confieso, pues no voy tanto a misa entre semana, ¿no? El domingo siempre, ¿no? Pero entre semana a lo mejor, o adoraciones. Yo creo que yo personalmente me lo noto muchísimo. Cuanto más me cuesta, más pereza me da, es cuanto hace más tiempo que me confieso. Y luego, que yo creo que tenemos muchas veces que cambiar la mirada y ser muy conscientes de que Dios es amor y que simplemente con que hagamos las cosas con amor, ya las estamos haciendo para Él. Y eso, aunque no nos demos cuenta, la gente lo nota, porque no es lo normal. Hoy en día cuesta muchísimo
pues hacer las cosas bien y sin pedir nada a cambio, ni no sé, es que de verdad que cada día flipo más con la necesidad que tiene la gente del amor de Dios, que yo simplemente me pongo al servicio y me lo agradecen muchísimo y es como, pero que no estoy haciendo nada del otro mundo, simplemente estoy al servicio, pero porque es mi vida, yo vivo así. Entonces, pues sí, yo creo que hay que cambiar la mirada y estar en gracia para que todo sea más fácil y salga solo, no necesitas forzar nada. Qué bueno, Elena, qué gusto escucharte. Y me he quedado con una frase del documental, ¿no?, que decías: entendí que todo tiene un porqué, ¿no? Y el Señor no nos da cosas malas, sino todo lo contrario, ¿no? Porque es bueno, porque es todo amor. ¿Cómo vives esa confianza en tu día a día? Yo creo que con el tiempo también he aprendido y de ver frutos, pues de, por ejemplo, lo de mi padre que hablo en el documental, simplemente por ver cómo a una persona, aunque sea, ya le haya tocado el corazón y se haya querido acercar a Dios, que al final era la finalidad de la vida de mi padre, la finalidad de mi vida y la finalidad de cualquier vida cristiana es que cualquier persona se acerque al Señor. Todo esto, por ver los frutos, me ayuda a mí a tener confianza, y muchas veces que me cuesta, que se me olvida, que me pasa mucho, me recuerdo esto, que al final he visto que merece la pena, da igual cualquier cosa, y es porque es cuanto más paz he sentido, es cuando he tenido confianza en el Señor. Creo que sin confianza, obviamente, costaría muchísimo más creer, incluso a lo mejor yo ni creería. Yo creo, porque si no te fías, la vida te cuesta muchísimo más y creo que es mucho más inestable. Creo que la capacidad que nos ha dado el Señor, ese don, porque yo creo que es un don de tener confianza en Él, es tan necesaria que no podríamos vivir tranquilos, yo creo, no sé. ¿Y algún ejemplo de esa confianza, ¿no? ¿Algún aspecto de tu vida en el que se haya puesto más palpable? ¿Algún ejemplo, alguna cosa que te haya pasado? En la universidad, o sea, algo que ya no es cristiano, por así decirlo, el ambiente y tal, yo acabé la carrera y pedí prácticas en varios colegios, me hacían hacer una lista y puse el primero mi colegio de toda la vida y en segunda opción pues uno que me pillaba cerca pero que no conocía absolutamente de nada. Al final me dieron la segunda opción y para mí reconozco que fue un agobio porque pues no lo conocía, sí me pillaba cerca pero no había oído hablar nunca nada de él ni absolutamente nada. Y entonces pues lo vi del Señor porque me encantó muchísimo, y no solo eso, sino el colegio se llama San Ramón y San Antonio y yo la verdad que le pido mucho a San Antonio, es un santo que me gusta mucho y dije, pues venga, vamos a ir por intercesión de San Antonio, y la verdad que me encanta y ahora mismo estoy trabajando ahí, incluso he estado pues trabajando en verano también en los campamentos, no sé, como que siento que el Señor me regala cosas en el día a día. Me encanta ver como los pequeños regalos del Señor. Por ejemplo, me llega el metro y hay un sitio para sentarme. Yo de verdad que eso lo agradezco muchísimo porque pues estoy muy cansada o lo que sea y digo, no sé, todavía me queda llegar a casa y todo, pues Señor, ojalá hubiese un asiento en el metro. Y lo hay. Y además es que yo sé que me lo ha puesto el Señor ahí. Y pues estas cosas que a lo mejor parecen tonterías, yo intento vivirlas como los regalos que me hace el Señor en el día a día. Jolín, qué gusto. Total. A mí me emociona mucho escucharte cuando hablas de esa confianza, de que te has fiado, porque en verdad tu testimonio va un poco de eso, de... Al principio del documental dices que
pues que tú nunca te habías planteado que si creer o no era algo bueno o malo, que simplemente te fiaste de la vida que te mostraban tus padres, de pues los valores cristianos que te enseñaron y tú te fiaste de ellos. Entonces, cuéntanos un poco más sobre ello, de pues qué hacían un poco tus padres para, pues si hay futuros matrimonios jóvenes que están planteando cómo querer tener o inculcarles la fe a sus hijos, qué cosas a ti te pudieron ayudar o qué ejemplos viste en tus padres que dijeras, esto me sirve para mis hijos. Yo creo que la entrega total, tanto entre ellos como a nosotros, sus hijos, siempre nos llevaron a cosas de cursillos, no había discusión posible porque íbamos a ir. También es que a nosotros nos gustaba mucho ir a todo, la verdad. Y entonces, pues eso, yendo a todo, viendo cómo se querían ellos, daba igual lo que pasase y discusiones, pues se pedían perdón y nos pedían perdón a nosotros. Si nos peleábamos con ellos, pues también, ¿no? Yo creo que haciendo oración en familia, siempre como tonterías como bendecir la mesa entre todos, pues ya era como un momento, ¿no? Y también en mi casa, como cuidamos mucho el domingo en casa, a mis padres siempre les encantaba que comiésemos todos en casa, como para... ¿Nos vemos entre semana? Sí, y probablemente haya otros días en los que hayamos comido juntos, pero el domingo, por ser el Día del Señor, es como especial comer juntos y estar en familia. Nosotros es que la verdad que tenemos muy buena relación, nos llevamos todos muy bien, no nos aburrimos para nada, entonces es como un gusto contar como... ver como, aunque a lo mejor yo era pequeña y no me estaba enterando de nada en misa, mis padres me daban para pintar, pero yo sabía cuándo era la consagración, y porque me decían, hay que ponerse de rodillas, ¿no? Entonces ya, pues simplemente esos pequeños detalles yo creo que te pueden cambiar. Qué bueno. Gracias, Elena. Llegamos al momento musical, ¿no? Hemos estado hablando un poquito menos contigo porque hemos hablado con tu hermano. Cuéntanos, ¿qué canción has escogido y por qué? He escogido la canción de Nada me separará de Juan Luis Guerra, porque la verdad es que últimamente estoy escuchando mucho el disco de Juan Luis Guerra de música cristiana y me parece que habla muy bien lo bonito que es que pase lo que pase y se ponga lo que se ponga, que es un poco lo que hemos dicho, ¿no? La confianza. Total. Va a estar siempre y no pasa nada porque si Dios quiere yo voy a estar a su lado. A lo mejor yo me opongo un poco, pero es que Él se empeña en mí, se empeña en todos para que estemos a su lado, entonces es como, Él lo pone fácil. Qué bueno, pues lo escuchamos. Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas. Tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar.
aunque esté cruzando un gran desierto, y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas, y me cubres, Señor, con tus alas. Tu misericordia es para siempre. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Estamos de vuelta con Protagonistas los Jóvenes, hoy con cursillos de cristiandad en Radio María. Antes de continuar con el programa, queremos recordar que estamos también en formato podcast. Para escucharlo, tan solo tienes que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y en la pestaña de programación clicar en podcast. Ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente. Así que solo tienes que buscar Protagonistas los Jóvenes y acceder a nuestro contenido. Además, también estamos en Spotify, donde puedes encontrar todos nuestros programas y compartirlos con quien tú quieras. Y si queréis contactar con nosotros, enviarnos cualquier pregunta, petición, comentario, lo que queráis, podéis contactar en la dirección de correo protagonistaslosjóvenes4@radiomaria.es. Hoy estamos con Elena Palanca, protagonista del documental Elena y su fe, dirigido por su hermano Juan, nuestro técnico de sonido, y compartido en redes sociales, donde ha tenido un gran alcance. Y bueno, Elena, ya pues volviendo otra vez a meternos en tema documental, a mí algo que cuentas que me impactó muchísimo es que tú cuando te fuiste al cursillo de cristiandad, hace tan solo 6 días había fallecido tu padre. O sea, yo no sé cómo pudiste, para empezar, o sea, cómo fueron esos días, y se te tentó un poco el pensar de no debo ir, o alguien te... no sé, cuéntanos tú. Yo creo que estaba un poco anestesiada por toda la oración de la gente, no era como muy consciente tampoco de la situación. Después lo he pensado más y sí que creo que a lo mejor estaba un poco loca, la verdad. Pero yo llevaba mucho tiempo apuntada, porque yo cumplo años en junio, y yo el día de mi cumpleaños le dije a mi madre que me apuntase al primer cursillo de mujeres, y era ese. Entonces, como mi padre se puso malo en febrero o marzo, pues estuvo todo ese tiempo, hasta que se murió en noviembre, cada vez que tenía quimio, decía por el cursillo de L, siempre me mandaban una foto y un mensaje. Entonces, pues yo tampoco me lo pensé mucho, porque yo dije, jope, este es mi cursillo, es el cursillo por el que mi padre ha estado ofreciendo todas las quimio, todo el dolor y todo. No me lo pensé mucho. Mi hermano mayor sí, me acuerdo una vez me metió en su cuarto y me dijo, Elena, no es obligatorio, piénsatelo, la cosa es que lo vivas.
no estás para nada obligada porque estés apuntada a ir. Y yo dije, sí, vale, me lo pienso, pero es que no le hice mucho caso porque yo tenía como muy en cuenta toda la oración que había hecho mi padre y toda la entrega, pues dije, está claro que este es mi cursillo. Y luego en el mismo cursillo me enteré de que mi padre y mi madre habían sido los que habían estado rezando durante toda la preparación, que yo eso pues obviamente no lo sabía, ¿no? Sabía la oración, pero no sabía que justo les habrían como nombrado a ellos. Entonces me hizo como más ilusión y dije, sí, es que está claro que tenía que venir y he venido, menos mal. Pasada. Y hablando de oración, ¿no? Contabas también que bueno, tu padre sale de la operación y los médicos os dicen que va a fallecer, ¿no? Ese fin de semana. En ese momento le dijiste a tu madre, ¿cómo puede estar pasando esto si hay tanta gente rezando? ¿No? Y totalmente, o sea, esas dudas, esas... Sí. Las tenemos todos. Claro, no está funcionando, la oración, los frutos no los veo. ¿Cómo viviste ese momento? Yo ahí reconozco que me enfadé bastante porque, claro, no entendía nada. Y al final rezaba por si acaso funcionaba, pero sin ninguna fe. Y fueron como pasando ahí días, tampoco sé decir cuánto tiempo, la verdad, pero de repente un día cambié el chip y dije, jope, pero es que, o sea, yo he visto y a mí mis padres me han dicho que Dios es bueno, entonces de esto tiene que haber algo bueno. Al final en ese momento pues no lo ves tanto, ¿no? Pero después, con el tiempo y todo, pues ves los frutos que ha tenido el Señor directamente, pues en el mismo funeral, ya después de haberse muerto, ¿no? Muchísima gente que le había tocado, pues ver a la cantidad de sacerdotes que había, que no sé si eran como 20 sacerdotes ahí concelebrando, gente en una iglesia gigante de pie, gente que yo no veía desde hacía muchísimo tiempo, que vino al funeral pues porque se acordaba de mi padre o por mí o mis hermanos, porque les estaba sorprendiendo muchísimo cómo podíamos estar felices si nuestro padre se había ido al cielo, ¿no? Y yo, la verdad, siempre lo he dicho, que a mí mi padre siempre me ha cuidado fenomenal y desde el cielo, jope, considero que me puede cuidar muchísimo mejor. Entonces tengo que dar muchas gracias a Dios porque mi padre está en el cielo y me puede cuidar muchísimo mejor desde allí. Puedo pedir cosas más directamente porque tiene al Señor al lado y se lo va a contar más fácil y rápido, ¿no? No sé, yo considero que es una suerte y que yo creo que tengo la fe que tengo porque mi padre está en el cielo y porque intercede por nosotros todos los días. Bueno, es que esa es, yo creo, la frase que dices en el documental, la de yo no tendría fe si mi padre no estuviese en el cielo. O sea, esa es una puñalada directa al corazón y me encanta. O sea, es que es totalmente verdad. Es que eres una mimada del Señor. Es que sí. Tienes ahí a dos padres que te cuidan y seguro que con tu testimonio has acercado a muchísima gente al Señor. Y tú y tu familia, y bueno, lo tengo claro porque evidentemente compartimos la misma comunidad, que es Cursillos. Y yo te quería preguntar porque claro, hay gente que a lo mejor está escuchando tu testimonio que ha pasado por la misma situación, que ha fallecido pues un familiar suyo, como puede ser tu padre, y a lo mejor no han tenido ese apoyo de la comunidad como tal, porque a lo mejor no tienen directamente. Y yo creo que Cursillos ha sido un pilar muy importante para vosotros. Y también viceversa, o sea, lo que te digo, que al final vosotros sois un testimonio vivo de lo que es la fe. Y vamos, yo ya simplemente con hablar con vosotros sé que Cristo existe, porque si no me lo podría creer. Entonces, si nos quieres comentar un poco tú cómo vives esto en comunidad o cómo vives la comunidad. Todo el proceso de la enfermedad de mi padre, desde que se puso malo, toda la comunidad se volcó, no solo en oración, que hubo muchísima, sino también pues que hubo muchísima gente que nos preparaba comida. Yo me acuerdo de, después de morir mi padre, seguir sacando tapes de lentejas y de fajitas y todo porque la gente se volcaba y también se querían llevar nuestra ropa para plancharla. Pues un montón de amigos recogían a Marta, que es la pequeña del colegio, por ejemplo. Pues es increíble lo que puede llegar a hacer la comunidad
porque sinceramente nosotros no habríamos salido adelante, lo primero sin la oración de los demás, y por mucho que podáis decir es que sois testimonio, tal no sé qué, es que al final el Señor, gracias a la comunidad, nosotros podemos también hablar porque nos han ayudado muchísimo con la oración y con la vida. Simplemente preguntar un qué tal o venir a casa a comer o invitarnos, hablar, escuchar, no sé, cosas que son súper sencillas. Hay gente que a lo mejor no le da importancia, pero cuando estás en situaciones así son completamente vitales. Y es lo que te saca a flote, estar en volandas gracias a la gente, como el paralítico en el Evangelio que quitan el techo para bajarle a que vea al Señor, es que es así, es exactamente eso. Yo, Elena, no tuve la suerte de conocer a vuestro padre, pero es verdad que conociéndose a vosotros, conociendo a vuestra madre, me hago una muy buena idea de cómo era. Y es muy complicado, pero si tuvieses que decirnos alguna lección, ¿no?, de vida que sacaste de él, ¿cuál sería? Muy difícil, pero ¿qué aprendiste de él? Yo la verdad es que me repito mucho una cosa que yo me enteré después de que él muriese, que él decía mucho que él iba a todo, cristiano, por si pasaba algo para no perdérselo. Y yo la verdad es que sí que me lo repito mucho cuando no me apetece algo, un plan o cosas, y ya no por FOMO que se dice hoy en día, sino verdaderamente porque el Señor está presente y es que pueden pasar cosas increíbles. Pues qué mejor que ir y poder verlo, ¿no? Entonces, él que iba a todo, y es verdad que en mi casa somos muy intensos y nos gusta ir mucho a todo. Pues yo me lo repito mucho cuando me cuesta y me acuerdo mucho de él, sobre todo pues a lo mejor si hoy, yo qué sé, un viernes estoy en mi casa, podría ir a misa y no me apetece nada, joder, pues voy a ir porque ¿qué mejor puedo hacer? No hay nada mejor que ir a encontrarme con el Señor, y que también al final me encuentro con mi Padre en la Eucaristía, ¿no? Pues sí, yo creo que sería eso. Muy bien, jolín. Bueno, es precioso también que este proyecto haya salido de un trabajo de tu hermano de clase, que es que parece una tontería, pero espero que sacaras buena nota, Juan. Pero yo te quería preguntar que, pues, igual que ha comentado, o sea, te ha introducido que por qué te eligió a ti al principio cuando estaba pensando en todos vuestros hermanos, en tu madre, etcétera, etcétera. Te quería preguntar ahora a ti que, pues, ¿qué supone tu hermano para ti? Yo la verdad es que últimamente reconozco que lo he pensado mucho. Yo creo que a raíz del documental, y lo he dicho antes, creo que sinceramente yo pienso que mi hermano me da 100.000 vueltas en la vida y a nivel de fe, pero sobre todo por su entusiasmo, sus ganas de vivir, sus ganas de que la gente conozca al Señor. Pues a lo mejor a mí a veces me faltan, ¿no? Y no me apetece tanto, me da más pereza y todo. Y verle su entusiasmo, porque es que si alguna palabra define a Juan es entusiasmo, me dan ganas a mí de que la gente lo conozca, de que mis compañeros de trabajo que no saben nada, pues yo les puedo decir tranquilamente que me voy a misa y es jueves y no pasa nada, ¿sabes? Un día cualquiera, da igual. Entonces, pues sí, yo creo que mi hermano me enseña mucho, y mira que le saco 2 años, pero es muy crack, pero porque tiene al Señor en su vida y muestra lo que ha hecho el Señor en su vida, cómo la ha cambiado, y yo creo que de verdad que me da 1000 vueltas. Muy bien, seguro que Juan está con la lagrimilla en el ojo. Bueno, y ya, Elena, para terminar, antes de despedirnos, vamos con nuestra sección más amena, así que ya te puedes relajar. Vamos con nuestro ¿qué prefieres? ¿No? ¿Sabes cómo va? ¿No? Te damos 2 opciones, eliges la que más te guste, y luego también un par de preguntas cortas para conocerte un poco mejor.
Si no, pues no tienes tiempo para pensarlo mucho, tienes que responder lo primero que se te venga en la cabeza, ¿vale? Venga. ¿Preparada? ¿Empezamos? Dale. ¿Qué prefieres, explorar el océano o viajar al espacio? Explorar el océano. ¿Tener una rutina diaria muy estructurada o vivir sin horarios fijos? No, rutina. ¿Qué prefieres, tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, por favor. ¿Qué prefieres, pizza con piña o sin piña? Sin piña. Película que nunca te cansas de ver. El Gran Showman. Muy buena. ¿Qué te hace sonreír siempre? Mi familia. Una palabra que describa a Cristo para ti. Entrega. ¿Y tu santo favorito? San Pedro, porque nos parecemos un poco en la cabezonería y eso. Muy bueno. Y ahora te toca a ti dejar una pregunta de qué prefieres para el siguiente joven que venga. ¿Qué prefieres? ¿Ir en coche o en bici? Vale. Yo Lo te la primero respondo que ya. Ya, bueno, fácil, sencillo. No, ¿en metro o en bus? Ah, buena, Mejor, esa me es gusta muy más, ¿eh? buena, esa es muy Me Tiene gusta más sentido también. Es Sí, verdad sí. que es muy como de capital, ¿no? La pregunta. Sí, A sí, lo mejor sí. quien nos esté escuchando. Real. Sí, ¿no? aquí Pero- nosotros que somos de Madrid, Claro, todos, total. pues es un buen debate. En metro o en bus, totalmente. Yo prefiero en autobús, ¿no? Vas viendo la calle más tranquilo. Yo también. Yo prefiero también, bus. porque sí, me siento menos agobiada, yo creo. Total. Juan dice que metro, aunque no le escuchéis. Muy bien, pues hemos escuchado a Elena Palanca, gran ejemplo no solamente de cómo compartir la fe, especialmente donde más cuesta, sino de una vida muy cercana a Dios, ¿no? Y la suerte de tener ese gran referente como fue su padre y del que damos muchas gracias a Dios por su vida, ¿no? Muchas gracias, Elena, por compartir con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo. Siempre al servicio, hombre. Ahora sí, nos despedimos. Gracias de corazón por escucharnos, por acompañarnos una noche más aquí, en Protagonistas los Jóvenes, con cursillos de cristiandad. Nos vemos el próximo mes con más testigos, más historias y sobre todo con las mismas ganas de seguir siendo protagonistas de la fe. Buenas noches y que Dios os bendiga. De colores. Han escuchado Protagonistas los Jóvenes, hoy con cursillos de cristiandad. Hard is my